Sí, con esto. Ok, pues buenos días. Ahora sí, ya para que estamos asegurándonos eh, que no había ninguna incidencia. Bueno, pues vamos a proseguir en nuestro ciclo de preguntas frecuentes, ¿no? Para mí es un orgullo porque realmente te das cuenta realmente que dar respuesta a todas estas preguntas que pueden surgir a lo largo del camino como terapeuta floral, ¿no? Sobre todo al principio y a lo largo del camino, ¿no? Entonces, aclarar estas dudas, y en este caso, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de los ingredientes, es clave porque influye directamente sobre la eficacia, la seguridad y la coherencia de nuestra acción terapéutica a través de las flores, ¿no? Entonces, las razones principales que garantizan la calidad del preparado radican en el conocimiento y en el uso correcto por parte del terapeuta o la persona que la prepare. Porque acordaros realmente, por ejemplo, siempre el consejo que daba Edward Bach, que no hay que tener, o sea, no se exige una disciplina específica para ser un terapeuta floral, ¿no? Pero el terapeuta, cuando sabe, cuando sabe realmente qué usar, qué esencia, qué conservante, qué proporciones, entonces ahí realmente con esa actitud lo que está haciendo es reducir el riesgo de contaminación, degradación y pérdida de la estabilidad de la propia fórmula, ¿no? Porque una buena fórmula eh, man- va a contribuir a mantener la vibración energética de la esencia. Es decir, luego también va a favorecer una correcta conservación, ¿eh? y, y optimizar la respuesta emocional del paciente, ¿no? Entonces, pues, el resolver estas dudas, espero, y va a contribuir a transmitir confianza y sostener una calidad profesional en consulta. Entonces, ¿por qué? Porque se fortalece vuestra confianza, ¿no? Porque al comprender el por qué, el por qué el uso de cada ingrediente os va a dar también más seguridad a la hora de trabajar y luego muchas veces también es como daros como más detalles para poder a lo mejor ser más explícito y poder explicar a la persona, ¿no? Entonces, porque muchas veces lo que tenemos que evitar a lo mejor ser espontáneo es muy bueno, pero muchas veces pues evitar las improvisaciones o realmente o los mitos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar así de lo, concretamente de los ingredientes más importantes. Vamos a hablar del primero, ¿eh? El primero, el agua, ¿eh? Ver, el agua. Eh, Edward Bach elige el agua como elemento portador de la esencia florales. O sea, es decir, el elemento portador del mensaje terapéutico y espiritual que ese mensaje que combina una acción por una parte médica, terapéutica, energética y simbólica. Entonces, vamos a ver razones y claves para entenderlo. Bach observa que el agua es una sustancia tangible, material en su origen, que el agua es altamente sensible y tiene capacidad de absorber y conservar una información sutil, ¿no? Entonces, él observa que al colocar las flores en el agua pura, pero bajo el sol que potencia esa energía, o al sol o mediante la ebullición, porque acordaros que hay dos métodos de elaboración de la esencia que lo utiliza, que por una parte es el método solar y por otra parte el método de ebullición. Pero él se da cuenta a través de estos dos métodos que el agua, que la flor, el remedio, ese mensaje deja una huella energética en el agua. ¿eh? Entonces es como que la flor transmite
su mensaje al agua. Entonces, realmente el mensaje implícito queda transferido al líquido, al líquido. Por eso Eduardo Greco decía que efectivamente la terapia floral es conciencia, conciencia líquida, ¿no? Porque es un activador de conciencia que nos ayuda a la persona a ampliar su nivel de conciencia, ¿no? Entonces, el cuerpo humano, nosotros somos realmente nuestro cuerpo está compuesto mayoritariamente por agua, ¿eh? Y Bach considera que el agua va a facilitar ese mensaje vibracional, ¿eh? Y que ese mensaje vibracional se pueda transmitir a través de qué? Del mejor elemento portador que es el agua, ¿no? Entonces, para él, el agua representa fluidez emocional. Acordaros, dentro de los elementos, el agua, el agua, el elemento agua, está asociado a la energía, a la fluidez emocional. Representa también la capacidad de transformación de la persona. Representa también una conexión con la naturaleza. Es decir, no solo el agua, como veis, no solamente es un soporte físico, también es un elemento ¿eh? mm, que es totalmente coherente con el propósito de la terapia. Entonces, podemos llegar a una conclusión. La conclusión es que Patch utiliza el agua como vehículo vivo, neutro y resonante, capaz de captar y de transmitir la cualidad energética de las flores de manera totalmente compatible y coherente con la naturaleza humana. ¿eh? ¿Qué tipo de agua? ¿Qué tipo de agua es mejor usar? Pues para preparar la esencia, el elemento más importante es el agua, ¿no? Eh, el tipo de agua es fundamental porque es el vehículo que va a transportar, como os decía, la información, ¿no? Y os voy a enumerar una serie de tipos de agua, y os los voy a enumerar por orden de prioridad. El más importante, el agua del manantial. Agua de manantial natural. ¿eh? Es la que él utilizó y es la que él más recomendó, ¿no? Tiene una estructura mineral o sea, tiene una estructura mineral natural, no contiene cloro, ni químico, ni ningún compuesto añadido, ningún químico añadido. Entonces, es el que él utilizó en su preparación original. Entonces, él recomendó que fuera de un manantial, y que además ese manantial fuese conocido por sus propiedades curativas y energéticas. Energética. Realmente, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad algunas veces de a lo mejor aquí, sobre todo en España, por ejemplo, de acercarme a sitios donde fuentes puras, manantiales y tal, y sí, a lo mejor pues me he llevado mi galoncito y eso, y la verdad que he preparado la esencia, la esencia con este agua. Entonces, si tenéis posibilidad pues, de acercar o estar en contacto con algún manantial, pues no perdáis la oportunidad de recoger ese agua, ¿no? Luego, por ejemplo, pero este agua realmente no es accesible para el día a día, ¿no? Entonces, la segunda en importancia sería un agua purificada, un agua filtrada, ¿eh? Eh, porque filtrada por osmosis. ¿Esto qué quiere decir? Que es un agua que se ha sometido a un proceso natural en el que las moléculas del agua pasan a través de una membrana, equilibrando esa membrana equilibra sus concentraciones y elimina, por otra parte, las impurezas y contaminantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Nicaragua, pues hay la marca Agua Pura, o cualquier agua purificada, embotellada, filtrada sin gas.
¿eh? Entonces, entonces cualquier marca que tenemos en el mercado, o sea, certifica esa pureza, que está filtrado con un buen sistema. Y nunca, nunca utilizar el agua del grifo, el agua de la paja, nunca. Incluso, fijaros, únicamente, por ejemplo, a mí me aconsejaron una vez que si a lo mejor lo típico no tenía alguna agua filtrada, pues que decir, vosotros sabéis que el mejor filtro y la forma o sea, de acabar, ¿no? Con todos esos contaminantes que puede haber es hervirla al 100, o sea, a 100 grados. Es decir, a lo mejor si vas a utilizar, pon agua y hérvela, y luego deja que se enfríe y ese agua te puede servir, ¿no? Luego, por ejemplo, también el agua de mar, ¿eh? El agua de mar eh, también es un agua propicia. Y fijaros, luego vamos a hablar como otro de los ingredientes, el conservante. Si utilizáis el agua de mar como elemento portador del mensaje, no es necesario que uséis conservante, porque esta agua tiene propiedades conservantes, protectoras y nutricionales. Y es un agua similar, similar al plancton humano, gracias a todos sus componentes minerales. Y luego, por ejemplo, también otro agua que podríamos utilizar es el agua destilada. Es un agua muy pura. Se usa mucho en las industrias farmacéuticas, y en el laboratorio, o sea, se utiliza bastante, ¿no? Y algunos el- se puede utilizar porque es un agua neutra, que al no tener minerales, le hace ser más neutra todavía, ¿no? Eh, Vamos a hablar del segundo ingrediente, el conservante. Conservante. Una pregunta, ¿es necesario usar conservante siempre? Sí, siempre es necesario para asegurar la calidad y la efectividad del preparado, de las esencias. ¿eh? Entonces, preparamos las esencias con agua como elemento portador del mensaje, implícito en cada una de ellas, pero el agua es perecedera. Es decir, que con el tiempo el agua se puede descomponer y desarrollar microorganismos, bacterias, hongos, que esos organismos, esa presencia va a hacer que justifiquen que el agua eh, ha perdido sus propiedades, ha perdido, y de una forma influir en la efectividad de la esencia, ¿no? Entonces, por eso es importante usar un buen conservante para mantener la seguridad y la estabilidad de las esencias. Ahora, ¿cuál es el más adecuado? ¿Eh? Pues también los voy a nombrar por orden de importancia, fijaros, bueno, de importancia y depende también depende también del caso que se nos presente, ¿no? Pero, por ejemplo, el más utilizado es un alcohol destilado que no supere los 50 grados. En Europa, en Europa el más común, el más tradicional es el brandy y el coñac. ¿eh? Por ejemplo, aquí en Nicaragua, pues puede ser un ron, por ejemplo, un ron destilado. Estos alcoholes, por ejemplo, os recomiendo que estos alcoholes sean oscuros. ¿Por qué? Porque están macerados en madera de roble. ¿eh? Y su color, el que esté oscuro, indica que ha atravesado un proceso de envejecimiento, donde realmente los propios taninos y otros componentes de la madera pasan, pasan al alcohol y por eso de esta forma les da este color oscuro, ¿no?
Es el otro conservante importante es la glicerina. La glicerina, porque vosotros sabéis que en vuestra práctica muchas veces se van a presentar personas, porque aunque ya lo veremos que a lo mejor la medida o la proporción que vamos a poner de alcohol al preparar la fórmula es muy baja, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor no les conviene tomar nada, absolutamente nada de alcohol. En este caso podemos recurrir a otros conservantes, por ejemplo, la glicerina, ¿no? La glicerina es, este compuesto no contiene etanol, es decir, alcohol, el alcohol bebible, ¿eh? Es es un derivado del propanotriol que se produce a partir de grasas y aceites, ¿eh? Por eso es el, el que sea, justifica que sea un líquido viscoso, que sea dulzón, ¿eh? Entonces también igual, la glicerina es un compuesto que se utiliza bastante en la industria farmacéutica y alimentaria, ¿eh? Lo ideal sería una glicerina totalmente orgánica y vegetal. Es difícil de conseguir y además es muy cara. Es muy cara porque yo, por ejemplo, en España la conseguía, pero o sea, te costaba a lo mejor un botecito muy pequeño, a lo mejor como unos 20 30 euros, ¿no? Eh, entonces, el- luego otro conservante importante es el vinagre de frutas, manzana, sidra, banano, o sea, cualquier vinagre de frutas, estos vinagres ¿eh? Eh, no llevan alcohol, ¿eh? Entonces, su poder conservante, su poder conservante es a través de un proceso de fermentación, ¿eh? Que sostiene con un nivel muy bajo de alcohol, alcohol. Entonces, el, el vinagre común no lo aconsejo porque ese sí contiene alcohol, ¿eh? Entonces, porque hay algunas personas que me dicen, ¿y vinagre de vino, o vinagre blanco, o vinagre el rojo y tal? No, no, porque ese sí contiene alcohol, ¿eh? Entonces, en el caso pues, de niños, animales o personas sensibles, pues se puede usar, en vez de alcohol destilado, se puede usar cualquiera de los dos conservantes, tanto la glicerina como y el agua de mar. Agua de mar, acordaros que actúa también como conservante todo el remedio no es necesario añadir un conservante extra porque ya en sí el agua es conservante, ¿eh? El agua es conservante. Vamos a hablar del tercer ingrediente, que son los frascos, los envases, ¿eh? En terapia floral es importante elegir un frasco que nos dé la oportunidad de mantener la integridad y calidad del preparado, ¿eh? La elección porque los frascos normalmente que vamos a ver es el vidrio o el plástico, ¿eh? Y realmente la prioridad de uno y otro depende de cómo en sí interactúan con el contenido, ¿no? Entonces, la estabilidad proporcionando estabilidad y realmente que conserven la protección de la luz, ¿no? Entonces, como decía, hay dos tipos de frasco, que puede ser plástico o vidrio o plástico, ¿eh? El vidrio, realmente la recomendación general, y más conveniente es usar el vidrio por estas razones, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del vidrio? ¿Cuáles son las ventajas sí, el vidrio no reacciona, no reacciona con el preparado.
o sea, no reacciona con el preparado. ¿Por qué? Porque realmente el vidrio no proyecta o no desprende ningún componente que pueda alterar las propiedades de las esencias florales. ¿Eh? No, como decía, no libera compuestos, no desprende moléculas que puedan contaminar, el contenido, el contenido. Luego, por ejemplo, ofrece una mejor conservación, una mejor limpieza, se pueden reciclar realmente, se pueden reciclar, o sea, a través de un proceso de evolución y tal, ahí realmente eliminamos cualquier patrón energético, porque es cierto, a mí muchos terapeutas me han dicho, ¿y en el mismo frasco le puedes preparar? No. Tú piensas que cuando preparas una fórmula, estás insertando un patrón energético, un patrón energético que queda plasmado, plasmado dentro, con lo cual realmente tenemos que someterlo a un proceso de eliminación de ese patrón, ¿no? O sí, de eliminación, porque eso es lo que va a permitir mantener realmente la estabilidad del próximo preparado, ¿no? Y la limpieza, que esté totalmente limpio, ¿no? Y luego, por ejemplo, también su transparencia permite una revisión visual, ¿no? Poder ver el contenido del frasco, pues fácilmente, ¿no? Las desventajas del vidrio, ¿cuáles son? Fragilidad, ¿eh? Pues que se puede romper con facilidad si no lo usas bien, pues se puede romper con facilidad. Y el peso, es más pesado que el frasco para llevarlo consigo, ¿no? Luego, vamos a hablar del plástico, ¿eh? El plástico no es lo ideal, ¿eh? pero, pero puede usarse con ciertas precauciones, con ciertas precauciones. Yo, por ejemplo, fijaros, eh, en España, o sea, yo estaba acostumbrado solamente usar, y en casos muy, 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 pues, muy excepcionales, usar plástico, ¿no? Pero por ejemplo, muchas veces aquí, por ejemplo, se me hizo difícil conseguir el frasco de vidrio, y luego además, sobre todo o sea, a un precio asequible, ¿no? ¿Eh? Entonces, pues el plástico no es lo ideal, pero puede usarse, Por ejemplo, en caso de, por ejemplo, nosotros el Gel Flor, pues para todo lo que son todos los programas de investigación, realmente sobre todo con niños, pues, y cuando son en muchísima cantidad y tal, usamos los frasquitos de plástico, ¿no? Pero realmente no, es bueno asegurarse, que este plástico esté libre de una cosa que químicamente se llama el BPA y fatalatos. Entonces, es decir, que no liberen compuestos químicos. Yo realmente, por ejemplo, cuando empecé a usar estos plásticos, me aseguré, pues, con personas que llevaban tiempo usándolo y tal, efectivamente, con razones técnicas, me dieron razones, para poder usar esto, sí, o sea, este material, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la preparación, La preparación. Entonces, ya hemos elegido el frasco, y el frasco normalmente en el mercado los voy a ver presentado en presentaciones de 10, de 20 y de 30 cc. El más usual es 30 cc, cc o mililitros, ¿no? Luego también es importante para la preparación que tengamos determinadas las esencias elegidas. Yo siempre os aconsejo un máximo de 6 esencias. ¿eh?
Yo siempre o digo que sobre todo al principio, pero no sobre todo al principio. Realmente nosotros como terapeutas muchas veces tenemos que ayudar a la persona a priorizar, ¿m? A priorizar. Entonces realmente, por ejemplo, eh, cuantas menos esencias, realmente cuanto más concentremos a lo mejor en la acción energética en tres, cuatro, o sea, que no, a lo mejor no tener que llegar hasta seis, ¿no? Pues más efectiva va a ser la fórmula, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, también elegimos el conservante, o sea, el frasco, las esencias y el conservante, alcohol, glicerina, agua de mar o vinagre de frutas. ¿eh? Vinagre de frutas. Entonces, una vez que ya tenemos todos estos ingredientes, eh, vamos a ver espérate, aquí tengo un frasco. Mira, hay ahí en el desayunador. Espérate aquí. eh, entonces se rellena el frasco de agua, entonces serían tres cuartas partes de agua, ¿eh? Tres cuartas partes. Vosotros, por ejemplo, mira, vamos a ver aquí. Es el que tengo, es de, a ver, espérate que no se me ve, aquí, aquí, sí. Entonces, el frasquito, o sea, es de 30 cc en este caso, es de plástico, eh, y luego, por ejemplo, se llena tres cuartas partes, tres cuartas partes, o sea, imaginaros, vosotros dividís esta parte, lo que es el frasco, lo dividís en cuatro, entonces tres partes de agua, ¿eh? Y una de conservante. En el caso de que sea alcohol, una cuarta parte del el alcohol. ¿Mm? Entonces, espera, entonces es el frasco, las tres cuartas partes. Entonces, como decía, si tenemos alcohol, es una cuarta parte de alcohol. En el caso de la glicerina, usaremos 25 gotitas. ¿eh? Gotitas. Y luego, el, como decía, si usamos agua de mar, ¿eh? Agua de mar, pues el agua de mar, o sea, todo el frasco sería con agua de mar, porque acordaros que el agua de mar ya lleva implícito el conservante, ¿no? Entonces, incluso si el conservante también es el vinagre de frutas, el vinagre de frutas igual yo como la glicerina, como unas 40 gotitas, como un cc puede ser, ¿sabes? Pero yo realmente, yo en mi práctica, lo que he visto que a la gente realmente el preparado con esencias, digo, con vinagre, no les gusta, ¿eh? No les gusta. Y entonces mejor pues usar a lo mejor otros conservantes, pero depende. Es súper efectivo, pero ya es por el gusto, ¿no? Que a las personas no les gusta. Entonces, una vez que tenemos los ingredientes, entonces ya eh, vamos a añadir, ya tenemos el agua más el conservante, ya tenemos perfecto el elemento portador de las flores. Entonces, vamos a añadir las esencias. Y se añaden tres gotas de la flor o flores elegidas, a excepción del remedio de rescate que añadimos cuatro. Una cosa muy importante, mira, la terapia floral está enmarcada dentro de la disciplina de homeopatía.
Y desde el punto de vista de la dosificación, ¿eh? Edward Bach, como homeópata, ¿eh? Él se rigió en su escrito, o sea, se puede ver realmente cómo en su elaboración y en la dosificación él aplicaba los principios homeopáticos. Y realmente, por ejemplo, aquí es importante añadir la proporción de esencias en función de la medida del frasco. Es decir, en homeopatía se añade una gota, es una gotita del remedio, una gotita de la esencia, ¿eh? Por 10 de vehículo. ¿Eh? Es decir, si el frasco mide 30 cc, entonces añadiremos 3 gotas. Si el frasco mide 20 cc, añadiremos 2 gotas. Si el frasco, porque hay gente que a lo mejor pues para momentos muy puntuales usa a lo mejor frasquitos de 10 cc, entonces ¿cuánto añadiría? Añadiríamos uno. ¿Eh? Un cc es 1 por 10. ¿De acuerdo? Eso es importante. Es importante. Entonces, nunca nunca. Lo estándar en la dosificación, la dosis originaria estándar es de 4 gotas, 4 o 6, de 4, depende de la urgencia, depende de la intensidad del caso, ¿no? Se pueden poner de 4 a 6 gotas. Lo estándar es 4 por 4, 4 gotitas, 4 veces al día. ¿Eh? Entonces, y luego la intensidad, la frecuencia, como os decía, depende de las necesidades del estado emocional de cada persona y de la urgencia de las circunstancias, ¿no? Entonces, nunca aumentar el número de gotas. Si fuese necesario, aumentar el número de frecuencias. ¿Eh? Porque a lo mejor imagínate a una persona que la has preparado 4 por 4, ¿no? Y esa persona, bueno, pues se pone en contacto contigo y te dice que es más nervioso, que está mal y tal. Le puedes incluso o cambiar la fórmula o también aumentar el número de frecuencias, pero siempre van a ser 4 gotitas en vez de 4, le vamos a subir o 5 o 6. Es porque en terapia floral hay una cosa, además dicha por el doctor Bach, que no es cuestión de cantidad. Su efectividad no es cuestión de cantidad. Su efectividad depende de la frecuencia. ¿Eh? Entonces, otra cosa muy importante es dejar caer las gotas. Lo ideal es dejar caer las gotas sobre el, sobre o debajo de la lengua, ¿no? Entonces, incluso, pues se recomienda retenerlas debajo de la lengua o en la lengua, pero retenerlas ahí unos, pues no minutos, unos segunditos, ¿no? Unos segunditos en la lengua antes de tragar, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque realmente el trabajo energético comienza allí, ¿eh? Entonces, incluso en estados agudos, la frecuencia puede elevarse a lo mejor. Yo le vi, o sea, yo he tenido la práctica con personas que a lo mejor se le ha dado cada 10 minutos, cada 30 minutos, 4 gotitas, cada 30 minutos. A lo mejor imaginaros un brote, una crisis. O sea, y realmente, por ejemplo, yo a lo mejor pues en algunos hogares de protección, y también en centros con mujeres y tal, o sea, y la verdad que es súper efectivo, porque, y realmente, por ejemplo, el momento que determina, en el momento que se observe ya la mejoría de la persona, ahí ya se empieza a diferir la frecuencia, ¿no? Y luego es
Otro caso importante es el método del vaso de agua. Para caso urgente, de pronto, mira, aquí te pongo aquí el vaso de agua, pues se rellena. A lo mejor vamos a poner tres deditos de agua, ¿eh? De agua, y ahí añadimos el remedio de rescate o lo que la persona necesita, ¿no? Pero eso es siempre, el método del vaso de agua es simplemente en casos agudos y transitorios, ¿eh? En transitorios, nunca para un tratamiento de fondo, ¿no? Entonces, otra recomendación muy importante en la dosificación, evitar, por favor, usar cucharas de metal. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el metal es un elemento que rompe el patrón energético que nosotros hemos introducido en el remedio. ¿Eh? En el remedio. ¿Eh? Y otra pregunta que yo recomiendo, no llenar, no llenar por ejemplo, porque en este caso, este gotero no tiene cuentagotas, ¿no? Pero sobre todo en el caso de los cuentagotas, no llenarlo hasta arriba, porque por una parte, al no llenarlo, a lo mejor llenarlo hasta aquí, te va a permitir agitarlo, a lo mejor agitarlo y que no se derrame, y también evita a lo mejor que cuando introduces el gotero se derrame, ¿no? Entonces, así se mantiene mejor la conservación. La conservación. Eh, por ejemplo, aquí, fijaros en el sistema batch, en el sistema, bueno, en el Instituto Batch, ¿no? Realmente, por ejemplo, y todos los frascos los vemos en los frascos que nos presentan los laboratorios, que ellos llenan, pues realmente dejando un mínimo de espacio libre, ¿no? Entonces, ya sabéis, es llenar pues hasta el inicio del cuello, para que no rebose. Y luego también es bueno que personas que siempre recomienda dejar como un espacio, una pequeña camarita de aire, ¿no? Es, vamos a hablar ahora de otro dato importante, que es la conservación. ¿Mm? La conservación. ¿Cuánto dura un preparado? Según el frasco, el tipo de frasco que utilicemos, vidrio o plástico. ¿Eh? En terapia floral es tan importante, es muy importante el tipo, el tipo de, sí, el tipo de material que usemos, ¿no? Eh, y el tipo de material y también muchas veces las condiciones de almacenamiento son importantísimos, ¿no? Entonces vamos a hablar del tipo, por ejemplo, en los frascos de vidrio, ¿eh? Si realmente, por ejemplo, nosotros usamos el agua, el agua más brandy, coñac, ron como conservante, la duración es de 3 a 4 semanas. ¿Eh? De 3 a 4 semanas. Entonces, ya sabéis, con frasco de vidrio, agua más alcohol destilado, 3, 4 semanas. Con agua y glicerina o vinagre de frutas, igual, 3 a 4 semanas. Ahora, en vidrio, en frasco de vidrio. Pero si es solo agua sin conservante, de 7 a 10 días en refrigeración. ¿eh? El vidrio es más estable. El vidrio no reacciona químicamente y protege la vibración de la fórmula. Y luego lo ideal es que el vidrio sea ámbar, porque aumentamos su capacidad de protección de la luz, que ahora lo vamos a ver, que es una de las precauciones. Es
Ahora, en el caso de frasco de plástico, ¿eh? Es el agua más conservante, que puede ser glicerina, el frasco de plástico que pueden ser con el conservante, que puede ser el brandy, coñac, glicerina, agua de mar, de 2 a 3 semanas. Si es solo agua, igual. 5 a 7 días en refrigeración. ¿eh? Es cierto que las flores, a lo mejor en plástico, se van a degradar antes porque no tiene tantas condiciones protectoras como tiene el vidrio. Sobre todo, además, normalmente, si es en ambientes húmedos o cálidos o tropicales, como en, sí, pues aquí hay mayor riesgo de degradación antes, porque realmente, por ejemplo, el vidrio como decía, el agua más el conservante puede durar 3 o 4 semanas. Incluso yo, por ejemplo, yo me acuerdo al principio cuando venía, pues dejaba a lo mejor tratamientos para personas que eran sí, de 4 a 6 semanas y perfectamente llegaban, o sea, súper bien, o sea, no tuve en ningún momento el comentario de las personas que se la había preparado, pues que esto no me ha hecho efecto y tal, no. Entonces, el vidrio tiene mayor capacidad de protección, de conservación, que el plástico. Que el plástico. Entonces, porque aquí vemos realmente los factores que van a influir en la conservación, en su duración, es el material utilizado y luego, por ejemplo, también la exposición al sol, o al calor. Y luego, por ejemplo, también contaminación del gotero, es decir, evitar tocar con la lengua. ¿eh? Es también otro factor muy importante, es el tipo de agua usada. Idealmente, como decía, natural, sino mineral o mineral purificada. Y luego también otro factor muy importante es mantener la higiene en la preparación. ¿eh? Y luego realmente mantener bien cerrado el frasco. ¿eh? Porque realmente, por ejemplo, algunos terapeutas que que han referido, a lo mejor pues que han referido que se creaban a lo mejor pues mm, nubecita o barquito, tal, pues muchas veces investigando y hablando con ellos realmente, por ejemplo, pues no se han mantenido al 100% las condiciones de conservación, con lo cual ahí, pues por ejemplo, pues eso puede justificar alguna de algunos de los inconvenientes que se han presentado, ¿no? ¿Eh? Y una pregunta que también a la hora de la conservación, ¿las esencias se deben guardar en refrigeración o a temperatura ambiente? En terapia floral, según el enfoque que nos dio Edward Bach, no es obligatorio, es refrigerar. Pero también muchas veces depende eh, del conservante que utilicemos y depende del clima. Porque, por ejemplo, eh, mirar con conservante y alcohol destilado pueden guardarse a temperatura ambiente, siempre conservando, siempre procurando protegerlas de la luz y también conservar en un lugar fresco, seco y, como decía, sin la luz directa. ¿eh? Eh, Por eso es importante el calor, es importante que no dejarlos en el auto, cerca de aparatos que emitan calor,
sí, que emitan calor, porque eso puede alterar el patrón energético que nosotros hemos introducido. Y luego, por ejemplo, en aquellos preparados que no tienen conservante, que solo tienen agua, sí es recomendable refrigerar. ¿eh? Entonces sería, como os decía, esa duración aproximada de 7 a 10 días, pero mantener siempre refrigerado, siempre el frasco bien cerrado. ¿eh? Mm. Entonces, es cierto que, por ejemplo, en climas muy húmedos, en climas cálidos como los tropicales, la refrigeración es cierto que puede ayudar a conservarla mejor, pero no es estrictamente necesario si el frasco está bien preparado, bien cerrado, protegido de la luz, mantenido en un lugar fresco y seco. Yo os puedo decir realmente que, por ejemplo, el, o sea, incluso a las personas se les prepara, como os decía, en frascos de plástico, y siempre hacer, o sea, estas recomendaciones, por favor, o sea, enfatizar, aunque sea pesado, el decir a la gente al finalizar la consulta, la entrevista, hacerle hincapié en estas medidas porque es muy importante para mantener la efectividad del preparado, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora precauciones en el uso, ¿no? Pues como hemos hablado antes, la más importante, protección de la luz, ¿eh? Porque realmente dentro de la disciplina, que es la homeopatía, ¿no? Realmente el principal elemento que puede alterar la información energética que un preparado elaborado homeopáticamente nos proporciona, se puede alterar, debido a la luz, a la luz. Entonces puede degradar la información de la esencia. Entonces, incluso también algunos componentes de la misma, ¿no? Y, los rayos ultravioleta, alteran tanto la potencia como su composición, y haciendo que se degrade. Entonces, por eso es aconsejable usar los frascos ámbar o azul. Fijaros, yo simplemente, incluso aquí, siempre estoy a la búsqueda en los mercados, donde lo he comprado, incluso los de plástico, en las tiendas donde la he comprado, que me proporcionen a lo mejor un frasco, mira, espérate, de ahí, mira, hay, los frascos que sean opacos, que sean ámbar o azul, pero es difícil, aunque sean en plástico, ¿no? Pero no, entonces lo único, pues yo muchas veces en los frascos de plástico lo que hago es mantenerlo, por supuesto, mantenerlo en un lugar oscuro, fresco, seco, ¿no? Y también, o si no, también hacer la etiquetita un poco grande para que realmente el contenido vaya preservado de la luz, ¿no? De la luz. Así, mira, aquí, ¿vale? Mira, este frasquito, este que tengo aquí, este es de, lo que pasa es que me los trajeron que eran excelentes, que eran de México, que son además un, un color, o sea, el ámbar, ¿sabes? Además un plástico duro, un plástico duro, y luego además también el cuentagota en vidrio. Eran excelentes, pero sin embargo, pues bueno, pues no sé, no he vuelto a conseguir de este tipo, ¿no? Eh, luego, bueno, pues otra medida importante que, como os decía, que el gotero no toque la boca del paciente o del paciente, del cliente, como la queráis llamar, ¿no? Eh, Porque puede contaminarse con algún microorganismo, algún germen que haya en su boca. ¿eh?
y de esta forma al contaminarlo y afectar al potencial de preparado. Y luego otra precaución, como decía, esto es dentro, siguiendo los principios homeopáticos, la homeopatía es incompatible con la menta. Entonces, con lo cual, no tomar cerca del cepillado de dientes. 10 minutos antes, 10 minutos después. ¿eh? Y otra precaución, no dejar el frasco expuesto a fuentes de calor, ¿eh? Sol, calefacción, es decir, dejarlo cerca de los móviles, de los celulares o de cualquier aparato eléctrico. Hay mucha gente que dice, no, no, yo es que por la noche, uy, por la noche me lo pongo en mi mesita de noche al lado del aparatito del despertador. Pues no, no es bueno, no es bueno porque lo estás poniendo justo al lado de un aparato eléctrico. Entonces, no, 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 no. Entonces, mejor, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues también la opinión de algunos expertos, es decir, vosotros sabéis que las esencias florales lo que van a hacer es un activador de conciencia, ¿no? Van a aumentar nuestro nivel de conciencia, con lo cual algunos terapeutas recomiendan a sus pacientes, a sus clientes, no mezclar con bebida alcohólica, porque vosotros sabéis que realmente el alcohol desciende los niveles de conciencia, ¿no? Entonces, pues sería contradictorio una cosa con la otra, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es que al finalizar vuestra entrevista, vuestra consulta con la persona, enfaticéis sobre estos aspectos. Incluso, fijaros, yo a algunas personas se lo he dado por escrito, con el fin, ¿para qué? Garantizar la efectividad, la efectividad del preparado. Y luego también es muy importante que le transmitáis a la persona la sinergia que existe ¿eh? entre las flores de Bach y cualquier tratamiento alopático que se esté tomando con el fin de qué? Con el fin de aumentar la seguridad y la credibilidad sobre el preparado, sobre el preparado. Eso es muy importante. ¿m? Y ahora, a continuación, vamos a hablar de aspectos, todos son energéticos porque todos influyen en la energía del remedio, ¿no? Pero hay unos más simbólicos que otros. Por ejemplo, y ahora vamos a hablar de una información que es un poco simbólica. Eh, el frasco puede cargarse con una intención, ¿no? Con una intención que efectivamente esto pertenece más al enfoque energético y espiritual que le dé o que tenga el terapeuta, ¿no? No es una indicación, no es un requisito técnico obligatorio, ¿no? Entonces, en la práctica clásica de la terapia floral, eh, por ejemplo, pues la correcta selección de las esencias con las proporciones adecuadas y con el higiene del material, ¿no? Pero Edward Bach habló también de la importancia de la actitud mental que mantiene el terapeuta en la entrevista, a la hora de preparar la esencia, ¿no? Por eso él, en su escrito, recomendaba preparar la fórmula con calma, con respeto y con pensamientos positivos. ¿eh? Con pensamientos positivos. Consideraba, ¿por qué? Porque él tenía en cuenta que el estado interno del terapeuta influye en la calidad del preparado. ¿eh? Entonces, como decía, la intención que nosotros depositamos a la hora de preparar el remedio no es un requisito técnico, pero sí habla de una actitud armoniosa por nuestra parte, por parte del terapeuta, ¿no? ¿Mm? Entonces, la actitud, la energía, la conexión emocional que tiene el terapeuta al preparar la esencia van a influir en su efectividad. ¿eh? Por ejemplo, hay personas que a lo mejor, pues, no sé,
realizar una oración, una afirmación, sostener el frasco con una intención clara, acercar a lo mejor piedra, visualizar el bienestar del paciente. Es como decir, cada maestrillo tiene su librillo y yo, desde luego, eh, no voy a decir cuáles son las mejores o cuáles son. No, es que así cada uno elige realmente con aquello, con lo que se identifica y con lo que él considera que mejor puede ayudar a la persona, ¿no? Entonces, por eso muchas veces es importante que nosotros como terapeutas nos preguntemos mmm, desde mi interior, ¿desde qué lugar interno preparo la fórmula? ¿Eh? Estoy centrado, estoy en calma, mi intención es clara, mi intención es respetuosa. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque lo más importante es, eh, es que la fórmula se prepare con conciencia, con presencia, con coherencia, con la filosofía, realmente qué hay detrás de la terapia floral, que realmente es equilibrar el mundo interior del paciente y muchas veces de nosotros mismos, ¿no? Entonces, otra parte muy importante, ya cuando estamos finalizando la consulta, es una pregunta, ¿es recomendable etiquetar el frasco? Eh, pues sí, es importante. Es importante eh, o sea, poner a lo mejor el nombre y también muchas veces ya eso a la elección de cada uno, el propósito que tenemos con esa fórmula, ¿no? Bueno, que tenemos nosotros no, y que realmente que es totalmente coherente con realmente con la energía que va de la persona, ¿no? Porque así el cliente, es el cliente, la fórmula que tú le das al etiquetarla, va a saber exactamente muchas veces qué es lo que está tomando, cuáles son las flores y también eh, cuáles son las flores y cuál es el propósito. ¿No? Porque o sea, el etiquetado lo que va a ayudar es a reforzar la confianza y la claridad en su propio proceso, porque acordaros que realmente, por ejemplo, nosotros para reforzar nuestra alianza terapéutica, esa es la conexión con la persona, es desde el primer momento conseguir que esa persona haga un clic contigo y con la esencia. Y realmente con el objetivo de qué? De que se realmente se integre en el proceso y él se sienta el protagonismo de su proceso. ¿eh? Entonces, porque todo esto realmente, por ejemplo, también es como manifestación de una práctica profesional ordenada y consciente. Entonces, ¿qué conviene poner? ¿No? Como decía antes, el propósito, el nombre, propósito, ¿no? Pero también, o sea, es importante poner el nombre de la persona, la fecha de la preparación, ¿no? Las esencias contenidas. Aquí yo pongo una interrogación, porque es cierto que hoy en día, pues gracias al internet, pues tenemos como la información es mucho más accesible, o sea, contactar, acceder a la información es mucho más, o sea, mucho más accesible. Pero algunas veces esa facilidad puede provocar confusión por parte de la persona, porque a mí me ha pasado que muchas veces he elegido, o sea, le pongo la etiqueta a las flores que está tomando y tal, tal, y la persona se ha puesto a revisar y tal, tal, y de pronto eso lo ha confundido. ¿Lo ha confundido por qué? Porque efectivamente se ha visto a lo mejor identificado con cosas que no eran suyas, simplemente que también pueden trabajar la esencia,
Y eso realmente lo ha hecho confundirle, porque a lo mejor te dicen, fíjese que he estado leyendo y tal, y yo creo que también necesito esta flor, porque yo creo que más que esta, entonces ahí ya lo realmente, porque tú sabes por qué has elegido una y no otra, ¿no? Entonces, por eso, o sea, yo muchas veces lo de anotar las flores con reserva. Hay pacientes, hay personas cuando me las piden, por supuesto, no me niego, ¿no? Pero si no me las piden, prefiero, no ponerlas, por evitar confusión, ¿no? Y luego también es importante que pongamos la posología o dosificación, es decir, eh, el número de gotas, ¿eh? El número de gotas, pero no solo escrito en la, no solo escrito en la etiqueta también. O sea, al finalizar, yo cojo el frasquito y entonces le digo a la persona realmente cómo tiene que tomarla paso por paso, porque aquí realmente perder unos minutos en la explicación de cómo aplicar la terapia, cómo se va a aplicar la terapia, es importantísimo, importantísimo para la efectividad de la misma. ¿Eh? Y entonces, resumiendo aquí con lo de la etiqueta, una etiqueta clara, coherente, ¿eh? Es importante, con la filosofía de Edward Bach, que además basado siempre en la simplicidad, ¿no? Eh, y no os hablé, antes, cuando hablábamos de los frascos, no os hablé, pero también a mí, en la práctica, no solo a mía, sino también de algunos terapeutas, creo que es importante, por ejemplo, el tema del spray, aquí, ¿eh? Del tema del spray, ¿eh? Del spray. Normalmente el spray lo podemos utilizar o bien de vidrio o bien de plástico, con todas las indicaciones que ya os he dado antes, ¿no? El spray, ¿en qué casos utilizar? ¿Mm? Pues es una forma muy práctica y muy versátil de aplicar la terapia. ¿Eh? Pero no sustituyen, no sustituyen necesariamente a las gotas tradicionales, ni mucho menos, ¿no? Pero la complementan muy bien, la complementan muy bien. Entonces, ¿para qué se aconseja? Por ejemplo, muchas veces cuando se necesita un uso emocional inmediato, ¿eh? Cuando se necesita un apoyo inmediato y rápido, en momentos puntuales. ¿Mm? Por ejemplo, yo algunas veces, a lo mejor en un botecito así pequeño, que a lo mejor tengo con goterito, muchas veces lo llevo en el bolso, que es el spray del remedio de rescate. Y la verdad que a mí me ha dado unos resultados excelentes. O sea, excelente en el sentido de ir a la mujer en una ruta, y de pronto el de mayo, de pronto, o sea, momentos puntuales que de pronto han surgido y el poder contar con la cotita, incluso algunas veces no he llevado el spray, he llevado botecito y ha sido excelente, excelente pues para, por ejemplo, yo me acuerdo en una ruta a un chico que le dio una crisis, pues empezó a convulsionar, un ataque epiléptico, y entonces tanto a él como a la madre, o me parece que era la tía que iba con él, pues se le aplicaron y la verdad que excelente, nos bajamos de ahí o sea, enseguida pararon, el chico lo bajaron, lo tumbaron así en el suelo, entonces se le dio el remedio y la verdad que excelente, ¿eh? Entonces, y luego, por ejemplo, también es aconsejable cuando nosotros percibamos en el ambiente una energía densa, densa. ¿Por qué? Porque fijaros, la terapia floral realmente está, o sea, podemos desde el Feng Shui, desde el Feng Shui, la terapia floral, por supuesto son las emociones, está relacionada con el elemento agua, ¿no?
Entonces nos va a ayudar a la limpieza y armonización de los espacios. Tanto en domicilio, en cuartos, en consultorio, en salas de terapia, incluso a nivel personal, antes de una meditación, antes de una sesión energética, antes de un evento, pero siempre es importante que antes de la pulverización haya una intención consciente. ¿eh? Entonces, por ejemplo, os voy a poner algunos ejemplos en el uso corporal. ¿eh? Algunos fisioterapeutas, algunos médicos lo utilizan, pues, por ejemplo, el spray cuando hay a lo mejor afecciones dermatológicas, ¿no? Cuando a lo mejor para el campo áurico, para el campo de la piel, sobre el aura, incluso a nivel, yo conozco a algunas personas que practican y que son doctores en medicina china, que ellos utilizan las esencias florales, la spray en momentos, en chakras, en puntos energéticos puntuales, realmente, por ejemplo, también sobre la mano, sobre la muñeca, sobre el pecho. Es importante o sea, que el spray sea suave y acto para el, o sea, es decir, porque realmente aquí en la preparación del spray es muy importante a lo mejor, en vez de a lo mejor añadir alcohol, alcohol, pues yo recomiendo a lo mejor mejor para que sea más suave, que añadáis, en vez de glicerina, glicerina o alcohol, pues también que uy, Añadir. Añadir. añadáis, Añadir. añadáis, ay, que me he hecho un lío, añadáis mejor la glicerina, porque el vinagre de fruta, el agua de mar o el alcohol destilado puede ser un poco fuerte, ¿no? Luego, por ejemplo, estos sprays también son muy útiles, sobre todo en niños, y personas sensibles, porque a lo mejor imaginar un niñito pequeño que es imposible porque considera como muy invasivo, a lo mejor el hecho de tomar la cotita, ¿no? O persona, pues se le puede simplemente preparar un spray y, y aplicarlo. Entonces, porque se aplica y la persona con el spray no va normalmente, no va a ofrecer resistencia, ¿no? Por eso yo ya tengo la evidencia de la práctica de algunos terapeutas florales, tanto en colegios como en algunos centros con niños, ¿no? Que efectivamente usaban la esencia. Además, tengo una anécdota de un profesor, de aquí en un colegio, el Rubén Darío en Tipitapa, que él me decía que él es súper efectivo, que era psicólogo y el pedagogo, cada vez que tenían charlas, que las reuniones con los niños, que a lo mejor que tenían eso como entre 7 y 8 años, que preparaban un spray con las esencias florales, y bueno, que eran como se dice en España, mano de santo, ¿no? Y entonces, incluso un día que no lo habían preparado y que estaban un poco revolucionados, uno de los niños se acerca al profesor y le dice: profe, la gotita, como diciendo, aquí nos falta algo, aquí nos falta algo porque estamos alterándonos, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues cómo se prepara un spray, ¿no? Entonces es agua pura, como decía, mineral o filtrada, y conservante, que yo digo para que sea más suave, glicerina, o glicerina, como conservante también, yo como conservante pondría la glicerina. Lo que pasa es que, por ejemplo, como os decía, si ese spray es momentáneo para el día, no necesitáis poner, un conservante, otro conservante, o sea, no poner ninguno, si va a ser únicamente usado en el día, ¿no? O usado o a lo mejor en 2 o 3 días, ¿no?
Y luego, por ejemplo, aquí esto es de la opinión de varios expertos, por ejemplo, si es a nivel corporal, pues por ejemplo, durante el día de 2 a 4 pulverizaciones, en ambiente de 3 a 7 pulverizaciones, y sobre todo muchas veces es bueno poner en la esquina para limpieza de ambiente y todo eso, porque vosotros sabéis en el Feng Shui, ¿no? Que es muy importante la esquina porque es donde normalmente las esquinas están lo que se llaman en Feng Shui las flechas envenenadas, ¿no? Las flechas envenenadas que es donde se acumula más energía, entonces por eso es importante limpiar en esos espacios. ¿Eh? Y luego, por ejemplo, también es importante que pulverizar a lo mejor con intención, como te decía, ¿no? Y luego, por ejemplo, también antes de dormir incluso, fíjate, rociar a lo mejor en la almohada, ¿eh? Donde la persona pulverizarse a lo mejor él en la cabeza y eso, pero también en la almohada, ¿no? Las ventajas del spray. Las ventajas del spray es una acción rápida, es fácil de transportar, ideal para el trabajo energético y muy útil, ¿eh? Cuando sobre todo no se desea ingerir alcohol, ¿eh? No se desea ingerir alcohol o la persona es resistente a la toma de esencias, tanto un niño como un adulto, pues se puede, por ejemplo, con spray, ¿no? Y luego realmente la medida, la medida que nosotros vamos a añadir, ¿no? El, pues la medida de flores que nosotros vamos a añadir, imaginaros en un frasco, o sea, os decía, en el momento que nosotros añadamos, o sea, utilicemos un frasco que sea superior como diría, a 30 cc, 30 cc, eh, 30, vamos a poner 50, ¿eh? 50, las medidas son iguales, ¿eh? Que o sea, a partir de 50 por cada litro o por ejemplo, imaginaros, si usamos un frasco de 50 cc, vamos a poner igual las tres gotitas pues, de cada flor que le vayamos a incluir, ¿no? Igual. Ahora, en el momento que el preparado supere los 100, ¿eh? Ahí en ese caso si se ponen 5. ¿Eh? O sea, si un frasco no llega, o sea, un spray no llega a los 100, es de 50, de 30, de 20, de lo que sea, las tres gotitas. Pero en el momento que superemos los 100, eso sería 5. ¿De acuerdo? Pues el, con bueno, pues con esta mención del spray, voy a cerrar el ciclo de información, el ciclo de información, espero que, bueno, pues el, espero bueno, que toda esta información nos sirva un poco para rellenar esos vacíos que en nuestra práctica se pueden producir, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, siempre estoy abierta, vosotros abierta a cualquier duda, cualquier cosa, esa sugerencia que tenéis, incluso, por ejemplo, en este año de preguntas frecuentes, entonces yo o sea, estoy abierta a realmente cualquier sugerencia de duda, pues para poder abordarla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar al coloquio. Sí, gracias por participar.
¿Ah? Sí. A ver, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis abordar. A ver, alguien. Muchas gracias, Trina. De nada. Muy importante toda la información que nos has dado. Ujú. Gracias por recordar y por agregar cosas importantes y nuevas en este trabajo, en este proceso de tratar de contribuir al bienestar, a la salud y bienestar de otras personas y de nosotros mismos. Muchas gracias. Así, de nada. Gracias, Trina. Gracias a ti. Gracias a ti. Si me permite una pregunta, Trina. Sí, Yo he visto también, buenos días a todas, ¿verdad? Primero, gracias, Trina, por gracias. este reforzamiento. Este, yo he visto también que hacen crema, que es como una cosita blanca, como una crema. ¿Esa crema funciona igual que este spray o es diferente? Funciona distinto. O sea, es decir, la crema es, porque es que yo quiero realmente, por ejemplo, no la he Ajá, incluido en este disculpame. encuentro, ¿no? Porque yo creo que la aplicación local de la terapia floral está reservada pues, para hacer un encuentro únicamente Ah, ya, ok. hablando de lo que son las aplicaciones locales. No, pero Marisa, gracias por tu pregunta, porque efectivamente también es una forma muy útil, muy práctica de aplicar la terapia floral, ¿no? Y efectivamente es la terapia floral, o sea, para la aplicación local lo que necesitamos es una crema, lo más posible, ¿eh? neutra posible en el sentido de que no, cuanto menos elementos químicos tenga, muchísimo mejor. Ok. Muchísimo mejor. Lo que pasa es que muchas veces, incluso o sea, yo tengo en la práctica a nivel personal y también en la práctica de otros terapeutas que se pueden preparar o sea, sobre la base de una crema a lo mejor que no es neutra. Que no es neutra. Entonces también tienen efectividad la Ok. terapia floral. Lo que pasa es que lo mejor sería la crema neutra. Por ejemplo, nosotros a través de Gelflor la podéis conseguir, nosotros la tenemos, los frasquitos con las cremas, ¿eh? Y luego, por ejemplo, nosotros esa crema la compramos en distribuciones Caribe, que ellos venden distintos recursos químicos y tal, para farmacología, para estética y tal. Entonces, se llama la crema base baba de caracol. ¿eh? Esa es la que nosotros conseguimos. Ok, gracias, Trina. De Y otra nada. pregunta. Para esta preparación del spray dijiste que se puede poner con agua pura, glicerina y las flores. ¿Y el agua de mar se puede usar para hacer este spray? Hombre, sí, pero Ah, ya. efectivamente, el agua de mar, además no tienes que poner ya ningún conservante, ¿no? Ah, ya. Yo he utilizado y cuando preparo los sprays muchas veces los preparo con agua de mar, ¿no? Y la verdad que ahí tiene un efecto, porque ya está integrado, o sea, la que es la función protectora, ¿no? del remedio. Entonces, perfectamente. Gracias, Perfectamente. Trina. Gracias, Nada. gracias. Saludos Saludos. a todas.
Bueno, pues gracias por participar, ¿eh? Gracias por participar. Y bueno, pues seguiremos profundizando, en preguntas, en cosas realmente que nos puedan ayudar a reforzar nuestra práctica, ¿eh? Entonces, cualquier pregunta, cualquier tema, que os levante realmente cualquier inquietud, por favor, compartirlo, y nosotros estamos abiertos, o sea, yo estoy abierta, a abordarlo para reforzarlo, ¿de acuerdo? Nuestra práctica. Pues muchísimas gracias por participar. Buen fin de semana a Bendiciones para todos. todos. Ok, y chao. Hasta pronto. Hasta pronto.